Muy bien, compartiremos acerca de cómo obtener la bendición de Dios. En la Biblia hay varias palabras que generalmente se traducen como bendecir o bendición, pero principalmente la palabra hebrea tiene que ver con la palabra barak. Alguna vez explicamos que esta misma palabra también se utiliza para maldición en algunos casos puntuales. Y también puede significar alabar, puede significar o se traduce como felicitar o puede traducirse como saludar también, ¿sí? La bendición como saludo. En Génesis capítulo 1, verso 22 es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra barak, cuando Dios bendijo a las criaturas del mar y a las aves del cielo, diciéndoles fructificad y multiplicaos en la tierra. Ahora yo quiero tomar esta dirección hacia la consigna de cómo es esto que Dios bendice a aquellos que no están tomando buenas decisiones, y a pesar de eso, Dios igual tiene un trato para con algunas de las personas. El Salmo 37, un poquito menos porque tiende a acoplar, poquito nomás. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia, ¿sí?, de los que hacen iniquidad, porque tienen su tiempo breve, es cuestión de tiempo, porque como hierba pronto serán cortados, y como la hierba verde se secará. Está diciendo, no tienen esperanza. La frase, no te impacientes a causa de los malignos, del Salmo 37, primero dos versos, es una invitación a confiar en Dios, a hacer el bien y no preocuparse por la maldad de los demás. La gente dice, ¿cómo es esto que hacen tanto mal y Dios le bendice? Lo que primero hago y me pregunto, ¿qué es lo que es bendición? ¿Por qué me está diciendo que Dios le bendice? No, porque compró esto, tiene lo otro y tiene más que yo. Ahora pregunta, ¿es eso la bendición de Dios? Me llama la atención que todavía acopla, así un poquito menos si puede ser, acopla por allá. Creyentes no saben distinguir lo que es la bendición de Dios. Cualquiera con sentido común cree que tener dinero es una bendición y no siempre ser acaudalado es bendición. ¿Cómo? Sí, así como escuchó. La Biblia hace diferencia. En uno de los patriarcas, por ejemplo, dice que Dios lo prosperó y lo bendijo. ¿Y por qué usa distintas palabras? No dice directamente que Dios lo bendijo. Dice que Dios lo prosperó, él sembró, Dios lo prosperó y después dice, y bendijo Dios a fulano de tal. Ahora no quiero hablar de eso, pero para dar un ejemplo. Llama la atención. Entonces, recibimos las bendiciones, en resumidas cuentas, bendiciones, tener el favor de Dios. El favor de Dios. Entonces, recibimos bendiciones de Dios, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. Me tiento a hacer un ejercicio con ustedes, que ustedes me digan 10 bendiciones que recibimos todos los días. ¿Se anima? Rápidamente, así, rápidamente. 10 bendiciones que recibimos a diario. Todos los días recibimos por lo menos 10 bendiciones. Estar vivo, trabajo, familia, techo, comida, bien. ¿Se acuerdan una vez? Les invité salud, les invité a tener orden de prioridades. Está contento con esto, vamos a ser más bíblicos. Está contento, estar satisfecho, estar agradecido. Estar contento no es que ahora ya no quiero más nada. No, estás agradecido. Tengo contentamiento, es parte de la gratitud. Hay gente que está en vida y no se da cuenta de la tremenda bendición que Dios le está dando, que primero de todo es la vida. La vida. Entonces, nos llegamos a las 10. Pero yo les invité a hacer un orden de prioridades. Estén contentos con esto. Y menciona 3 cosas. ¿Qué dice?
implica tres cosas, porque dice, estén contentos con sustento y ¿qué es lo que primero yo necesito para sobrevivir? Les ayudo para que saquemos en claro acerca de las bendiciones que recibimos a diario. ¿Qué es lo que primero yo necesito para vivir? ¿Qué menciona la Biblia? ¿Qué es sustento? Es el alimento, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, dice el Padre nuestro. ¿Con ropa vieja se puede comer igual o no? ¿Sí o no? Con ropa nueva deja de comer, ¿no? No le entra más la ropa. Está cara la ropa. Así que primero el alimento, eso es sustento. Después sustento y abrigo. Bueno, este abrigo abarca no solo la ropa, sino también yo necesito un techo. ¿Por qué digo tres cosas? El alimento, la ropa y el techo. Si tengo eso, tengo lo básico. Y ya tengo motivos para estar agradecidos. Agradecido con el Señor, ¿sí o no? Se mencionó el trabajo, se mencionó la familia, se mencionó la salud. Escuché por ahí, a ver, estoy memorizando lo que ustedes dijeron. ¿Qué más? Tener paz. Llegamos a la mitad. Vamos, con 5 más. A ver. Dormir tranquilo, sinónimo de estar en paz. ¿Sí? A ver. 4 más. Que todos los días recibimos de parte del Señor. El aire, el sol, el medio ambiente, los vecinos, la comunión con el Señor, con la iglesia, su palabra, el Espíritu Santo trabajando con nosotros, cuidándonos de manera invisible. Hay un trabajo que el Señor hace a través de los suyos y Él nos cuida, nos provee. Él provee, porque no es que tenemos porque trabajamos. No se equivoque, tenemos porque Él nos provee. Amén. Muy bien. Bendiciones que recibimos a diario, todos los días. Y hay situaciones en que deseamos más y Él nos da a veces más de lo que nosotros pedimos. Pero también es una bendición cuando Dios no nos da lo que nosotros deseamos. El aspecto negativo de la bendición. Hay un positivo y un negativo. ¿Cómo es una bendición que Dios no me dé lo que yo le estoy pidiendo? Sí, hermano. Sí, hermana. Porque Dios mira mucho más allá de lo que nosotros logramos comprender y ver. Entonces, Proverbios capítulo 10, verso 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, porque hay otras bendiciones. La bendición, porque tu abuelo te puede bendecir, tu padre te puede bendecir, tu familia te puede bendecir, el gobierno te puede bendecir, pero la bendición de Dios, esa, la que Dios te da, es la que enriquece. La bendición de Dios tiene una característica por ser una bendición integral. El apóstol Pablo escribe, dice, que sean ustedes guardados, espíritu, alma y cuerpo. Cuando habla de la prosperidad, y Juan escribe a un conocido suyo, dice, yo me alegro por vos, porque escucho que sos prosperado en todo, así como prospera, ¿qué? ¿Tú qué? Cuando dice alma ahí es tu ser espiritual. En ese caso, tu alma involucra, ¿sí? Tu alma, sos prosperado, somos enriquecidos. Esta mañana en un devocional en el colegio decía que Dios nos diseñó con un hueco, para que entendamos, un hueco que solo puede ser ocupado por Él, nadie más. Y si Él no está ahí, podés tener todo lo que desee el ser humano en esta tierra y Dios no está ahí, pues entonces te sentirás siempre vacío de Dios. Tendrás bienes, riqueza, opulencia, lujos, comodidades por doquier, brillo por todo lado, pero si ese hueco Dios no está en ese espacio de tu ser. El Salmo 37 dice que los que le buscan, los que le desean, lo tendrán todo. Habla de que
somos enriquecidos en Él. Y eso no solo es un alcance financiero y económico, sino integral. Entonces, Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece. Y un detalle, ¿qué más dice? Y no añade tristeza con ella. Yo conocí gente en su limitación financiera, de repente, por cierta circunstancia, comienza a tener en sus manos un caudal importante financieramente hablando y se derrumbó espiritualmente, se derrumbó emocionalmente, empieza a tener problemas en el matrimonio, problemas en la familia, con los hijos, con los parientes, porque pelea por herencia, consiguió el campo pero no se saluda más con sus hermanos, dejó de ir al culto y eso no es la bendición de Dios. Eso no es la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios, hermano, no añade tristeza. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Traducción en lenguaje actual me amplía el panorama y tan interesante dice: la bendición de Dios es riqueza. La verdadera riqueza que es, no es el dinero que puede estar en tu bolsillo, no es tu cuenta bancaria, es la bendición de Dios. Esa es la verdadera riqueza. Y dice que viene libre de ¿qué? De preocupaciones. El exceso, el paquete que trae en exceso preocupaciones, te va a desenfocar del Señor y Dios nunca te va a dar algo que te va a alejar de Él. No. No y no. Y usted dice, pero ¿cómo es que tiene tanto dinero? Dios lo bendijo. Escuche esto, le voy a decir. Hay un principio que se llama de siembra y de cosecha. Todo lo que se siembra, se cosecha. Se siembra trigo, se cosecha. Se siembra 10 hectáreas de trigo, se cosecha el equivalente a eso. Y la producción puede ser 0, 30, 50, 60, 100 por 1. La producción, ¿sí? Es un principio de siembra y de cosecha. No es que Dios dice, yo le voy a dar que coseche al que no falta el domingo y el que va el sábado, ese le voy a mandar un granizo. Dios hace como Él quiere. Con la lluvia lo vemos. Pero hay un principio de siembra y de cosecha. El agricultor vuelve a insistir y alguna vez cosecha. Y ni conoce a Dios y cosecha. Porque hay un principio que Dios respeta de la naturaleza. Sembró maíz, cosechó maíz. Sembró algodón, cosechó algodón. Sembró girasol, cosechó girasol. Y así. Trabajó, cobró, tiene un sueldo, ¿sí? Es fiel a su labor, un principio de siembra y de cosecha. Hay una retribución por su trabajo, que obviamente también es una bendición en cierta medida, pero la bendición de Dios va más allá de las cosas materiales, cosa que muchos cristianos no alcanzan a comprender porque sospecho que no lo aceptan. Dieron a conocer, entre tantas cosas que estos días escuchamos, acerca de la partida de Francisco, ¿sí? Y es uno de los papas que más pobre murió, porque no dejó supuestamente herencia a nadie. Nada. Dejó, como dicen ellos, un legado. Bueno, muy bien. ¿Sabe cuánta gente murió en la más extrema y profunda de las pobrezas? Grandes hombres y mujeres de Dios que lo dieron todo por el Señor y se enfocaron en dar todo lo que recibieron. No se guardaron nada, absolutamente nada. El que no deja a padre, a madre, no deja esto, no deja lo otro. Es decir, no me ama más a mí que a todo esto. Eso quiere decir, no es ni odiar, ni tener rencor, ni no saludarle nunca más. Escuché muchas barbaridades de eso. No, quiere decir amar menos. Yo estoy siempre por encima de todo. Si el que no hace eso no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Requisito de bendición, ser discípulo del Señor. Muy bien. Entonces, ¿por qué Dios bendice a los que pecan? Directamente, a ver, nos hacemos la pregunta. Primero, Dios no es injusto. Segundo, Dios es soberano. Y quiero compartir con ustedes en esta oportunidad acerca del ejemplo del patriarca Jacob. ¿Por qué Dios bendijo a Jacob? Jacob usó de estrategias cuestionables en su trato con su familia para obtener la bendición de Dios.
a través de su padre, convenció a su hermano Esaú en cederle el derecho a la primogenitura, ¿sí? Aprovechando con astucia un momento de debilidad. Esto es Génesis capítulo 25, versos 27 al 34. Más adelante Jacob engañó a su padre, ¿sí? Isaac, para recibir la bendición como primogénito, ¿sí? Que le correspondía a ¿quién? Naturalmente no le correspondía a Jacob, le correspondía a Esaú. Más adelante, cuando se encuentra con el ángel del Señor, que dice que luchó con el ángel, ¿y qué es lo que dijo Jacob? No te dejaré hasta que... Bueno, y muchos toman ese texto como que hay que convencerlo. Dios, agárrelo del pantalón, agárrelo del ala al ángel. Y escuché muchas cosas de esto, ¿no? Cuidado con eso. No te dejaré hasta que me bendigas. ¿Cómo podemos comprender que a pesar de estas acciones cuestionables de Jacob, Dios, quien es justo y 3 veces santo, igualmente le bendijo? ¿Se equivocó Dios? ¿Se olvidó? ¿Se le perdió el cuadernito rojo? Nosotros en el colegio tenemos un cuadernito rojo. Cada división tiene un cuadernito rojo. Cuando hay faltas importantes, se anota en el cuadernito rojo. Son amonestaciones, llamados de atención. ¿Se le perdió el cuadernito rojo a Dios? El cuadernito rojo de Jacob. ¿Qué le pasa a Dios que lo bendice a este? Mira, ¿y cómo obtuvo la bendición? ¿Cómo puede ser? Al final, y la gente comienza a cuestionar a Dios. Para poder responder a esta consigna, a este interrogante, a este planteo, debemos ver al patriarca Jacob como un todo, ¿sí? La película completa. Entonces, la Biblia lo que nos muestra del patriarca Jacob tiene más que ver con el trato de Dios a través de su persona para con las promesas que con su vida personal. Desde ese enfoque hay que mirar la biografía de Jacob. Voy de nuevo. Cuando voy a mirar a Jacob, porque nosotros queremos mirarle la sandalia, si se lavaba bien los pies, qué túnica usaba, y entrar en detalles, y bueno, y por ahí forzar a veces algunas situaciones como sucede con las parábolas, y eso no es bueno porque podemos terminar interpretando y diciendo lo que no corresponde. Cuidado con eso, ¿sí? Para no distorsionar la verdad central. Cuando vamos a mirar al patriarca Jacob, tenemos que mirarlo como un todo. Es decir, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de la biografía de Jacob? Y tiene que ver no con su vida personal. A Dios no le interesa mostrar la vida personal, ¿sí? Como un objetivo en sí, como una meta, sino mostrar cómo Dios trata a través de sus hijos, a través de los patriarcas, cómo Dios cumple las promesas y las sostiene en el tiempo, a pesar de las debilidades, de los errores y de los pecados de sus hijos, aún de sus siervos y de los más ungidos que podemos encontrar en la Biblia. A pesar de todo, Dios sigue siendo fiel. Mientras tanto, cada uno paga los platos rotos. Porque las decisiones traen consecuencias. Ahora, los propósitos de Dios muchas veces trascienden a los nombres. Pasa en la actualidad. Y cuando más nos adentramos en los detalles de la vida de Jacob, más nos exponemos a interrogantes, más preguntas tenemos cuestionamientos y contrastamos siempre las decisiones personales de Jacob con la justicia, la santidad y la perfección de Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo un Dios justo, santo? Y eso hace de esta manera con Jacob. Cómo Dios le bendice, cómo Dios le promovió al ministerio, cómo mira la iglesia que tiene ese pastor, ese hermano, mira los dones y talento que Dios le dio y mire cómo se comporta y a la final y yo me porto mejor y a mí Dios no me da, no me bendijo o no me bendice o no le bendice a otro. Entonces, no debemos caer en la trampa, ya que las promesas de la bendición, las promesas y las bendiciones no dan inmunidad frente al pecado.
No es un cheque blanco. Las promesas del Señor no son un cheque en blanco para la iglesia del Señor. No exime de las consecuencias o los resultados de las decisiones que nosotros tomamos como hijos de Dios. Todo tipo de decisiones trae consecuencias. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, verso 23? Porque la paga del pecado es paga, subraye, paga, la palabra paga, salario, consecuencia. La paga del pecado es esta muerte física y espiritual, es la paga, es lo que se merece, la paga. Mas la dádiva de Dios, dádiva es don, es regalo, es gracia, es vida eterna. No solo vida en abundancia, sino vida eterna. Ahora esto es también condicional, porque dice no fuera, es dentro ¿de qué? De Cristo Jesús, Señor nuestro. Traducción lenguaje actual dice de Romanos 6:23, quien solo vive para pecar. Porque los creyentes también pecamos, pero son pecados ocasionales, y para eso Juan escribió, si nosotros pecaremos, abogado tenemos. Ahora, si solo vivimos para pecar y rechazamos a Dios, rechazamos al abogado también. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Entonces, de alguien que no nació de nuevo y vive para pecar, o de alguien que rechaza deliberadamente la gracia de Dios en igualdad y peores condiciones. ¿Por qué? Ese espíritu que se fue, busca a otros 7, nos da un ejemplo y vuelve a hallar la casa barrida, es decir, no hay gobierno, y entra y ¿qué dice? Y el postrer estado, ¿cómo es? Es mucho peor, es mucho peor. Entonces, dice traducción lenguaje actual de Romanos 6:23, quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida, no es un pago, no es que yo lo merezco porque yo trabajé, yo no falté a la reunión, sé la Biblia y el himnario de memoria y yo merezco. No, por eso dice dádiva, don, dice Dios le regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra don, que se lee en Reina Valera como dádiva, ¿sí? Opsonion, así se lee en griego, opsonion, tiene que ver con provisiones, tiene que ver con salarios. Yo estaba estudiando esa palabra y se usaba mucho en el ejército romano para darle la retribución merecida a los soldados. No se le pagaba con dinero, sino en especias, mayormente a los soldados, no a los generales. A los generales le daban tierra, le daban ciudades, pero a los soldados les pagaban en especias. No siempre había dinero. Entonces había mercadería. Usted fue a la batalla, estuvo en campaña con el ejército romano y usted merece esto, esa paga. ¿Sí? Usted merece eso. Muy bien, es un sustantivo neutro y llama la atención, pero ahora no me voy a detener en eso, ¿sí? Entonces, cuando habla del salario, de la paga, utilizo esta palabra como una metáfora para que entendamos que hay consecuencias. Las decisiones hacia el pecado traen consecuencias, es un pago. No hay manera de evadir a la consecuencia del pecado. Por eso dice la paga del pecado. No dice Dios te va a castigar, no. Tomaste malas decisiones y vas a ver, hay consecuencias. Pero Dios no le perdona, sí, Dios le perdona, pero las consecuencias siguen igual. Los perdonados, ¿Dios los exime de las consecuencias? No. Qué poco se enseña de esto. Entonces, la vida de Jacob comenzó con una lucha en el vientre de su madre y siendo un gemelo en el útero, luchaba con Esaú y
Él batallaba por una posición y, como dice la Biblia, nació agarrado del calcañar. ¿Qué es el calcañar? Es el talón de su hermano. Imagínense, ¿no? Sí, habría fotos, videos de eso. ¿Cómo se traduce en Génesis 25, 26 el nombre, la identidad de Jacob? ¿Cómo se traduce? Engañador. Así todo hay Jacob, ¿no? Que se traducido es Santiago también. Es lo mismo, diferentes idiomas. Entonces, Dios ya había determinado un plan. Y ese plan estaba desde antes que existiera Jacob, desde antes de que su mamá estuviera embarazada de Jacob y de Esaú. Dios ya tenía un plan. Y trasciende a los nombres. Por eso leemos Dios de Abraham, como dice después, Dios de Isaac, y Abraham y Isaac ya estaban muertos hace muchos años. Dios de Jacob. ¿Por qué Dios le dice eso? Mira, que yo soy Dios mucho antes de que vos estés chistando acá. Así que pórtate bien, en otras palabras. Yo soy Dios de Abraham, yo soy Dios de Isaac, yo soy Dios de Jacob. Así que vos, ojo. Es difícil comprender para la mente humana. Entonces, cuando su madre Rebeca le preguntó a Dios durante el embarazo lo que estaba ocurriendo, Dios le dijo que dentro de su vientre había 2 naciones. ¿Cómo? Sí, 2 naciones, las cuales se dividirían. Entonces, un pueblo sería más fuerte que el otro y el mayor. ¿Quién es el mayor? Esaú. Serviría al menor. ¿Cómo? Pero si le correspondería naturalmente. Bueno, Dios hace como Él quiere. Llama a quien Él quiere. Promociona a quien Él quiere. Le da responsabilidades a quien Él quiere. Eso no lo decidimos, no lo debemos ni siquiera cuestionar a Dios, porque Él hace como Él quiere. Nosotros tenemos que tener la gracia de poder entender e interpretar lo que Dios está haciendo y acompañar y dar gracias a Dios. Y en esa aceptación, en esa fe, somos bendecidos. Dios ya había determinado un plan para Jacob mucho antes de que Esaú y Jacob comenzaran a tomar decisiones por sus propios medios, de las cuales nosotros hoy les hacemos responsables. Dios siempre fiel a sus promesas, sí, pero el hombre debe asumir la responsabilidad, las consecuencias de sus decisiones. Una cosa no quita la otra. Entonces, es interesante que la Biblia no esconde las limitaciones, los errores, las mentiras de David, las mentiras de Abraham. No, lo escribe. No presenta a estos personajes como personajes perfectos, que nunca se equivocaron. El único que nunca se equivocó es el Señor Jesús. El resto, todos. Hay gente que se equivoca aquí. Nos equivocamos. Dios nos sigue amando. Gloria a Dios. Ahora, ese amor no es excusa para nosotros pecar deliberadamente, que eso es otra cosa. Así que, a pesar de las promesas de Dios para con Jacob, vemos que en su biografía a Jacob le cuesta confiar en las motivaciones de los demás. Le llega el WhatsApp y dice, mira, Esaú, después de 20 años, yo predico de la noche de Jacob. Hay un mensaje que es la noche de Jacob. Y su almohada, ¿sabe de qué era? De piedra. Quiere decir, 20 años Jacob no durmió bien a causa del engaño con que engañó a su hermano Esaú. Porque Esaú procuraba matarlo. Lo estaba buscando. Y la gente va y escribe y dice, bueno, el tiempo lo cura todo. Con el tiempo ya se va a olvidar. El rencoroso es muy memorioso. El corazón rencoroso es muy memorioso. Mucho más, ¿sí?, que otros. Aventaja a otros. Tiene muy buena memoria. Así que una persona que es muy memoriosa a veces le tengo miedo. Me preocupa. Durmiendo sobre una piedra hasta que Dios se le aparece. Y Dios le dice, mira Jacob, llegó el tiempo, yo te quiero bendecir. Oh, gloria, Dios, por fin te acordaste. Pensé que nunca más me ibas a bendecir. Gracias a Dios. Bueno, ¿sabes qué quiero que hagas? ¿Qué?
que vayas y te encuentres con tu hermano Esaú. ¡Oh! No, Dios, eso no me podés bendecir sin verlo a Esaú. Yo no lo quiero ni ver. Si él no me quiere ver a mí, ¿para qué me mete en lío, Dios? No. Yo no te puedo bendecir hasta que no arreglas eso con tu hermano Esaú, que hace más de 20 años pasó. Vos tenés que arreglar. La promesa seguía vigente, pero él tenía que arreglar sus asuntos personales con su hermano. Listo. Dios me va a bendecir, pero mi hermano me va a matar, seguro. Con esa idea, Jacob va a encontrarse con Esaú. ¿Qué hizo? Fue primero adelante, dijo: yo soy Jacob, el jefe de toda esta familia, van mis mujeres, todo esto mis siervos, estos que vienen atrás. ¿Hizo así o no? Qué cobarde, ¿no? ¿A quién lo puso adelante? ¿Se acuerdan? Los mandó a otros al frente. Y los cobardes hacen eso, siempre mandan a otros al frente. No dan la cara. Esos son los cobardes. Como este sinvergüenza llamado Jacob. Pregunto, a ver, ¿cuántos quieren ser bendecidos? No seas cobarde, no seas sinvergüenza. Es medio chocante esto, ¿no? Porque Dios tiene que pulir esa cosa. No puede prosperar en su plan hasta que no se resuelven estos asuntos personales. Podemos tener diferencias, pero pues claro, de hecho es natural tener diferencias, pero sed vosotros de un mismo sentir en Cristo Jesús. Pinta tu casa de celeste, el otro la pinta de rosado, pero en Cristo somos llamados como iglesia a ser de un mismo sentir. Así que Esaú tenía conflictos personales interesantes y parece que él nunca podía estar completamente en paz. Así que, pensando en ese desafío que Dios le plantea de encontrarse con su hermano Esaú, quiero hablar un poco de la primogenitura para que entendamos esto. Para que interpretemos de manera más correcta e integral lo que es Hebreos capítulo 12, versos 16. ¿Por qué? Porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, está hablando de Esaú aquí, ¿sí? De Esaú deseaba heredar. No, escuche esto, no estaba deseando que Dios lo bendiga, él estaba deseando heredar la bendición, no la primogenitura, que son cosas distintas. Subraye esto. ¿Qué deseaba heredar Esaú? La bendición. La bendición. Fue que desechado. Y dice Reina Valera, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y esto debe ser explicado, porque la gente dice: Esaú se arrepintió y Dios no le dio más oportunidad. Bueno, eso no está diciendo acá. Porque acá no dice que Esaú se arrepintió. Hay gente que derrama lágrimas y no se arrepiente de su pecado, no se duele del pecado. ¿Sabe por qué llora? Porque sabe que perdió delante de Dios un privilegio, perdió una bendición. Y llora por la bendición, no por el perdón de Dios. Qué poco se explica esto. Y cuando se agarra este pasaje muchas veces, Dios queda como el malo Dios. A la final, vos no sos el que perdona. Lo hiciste llorar tanto, pobrecito Esaú lloró. Él no lloró por la primogenitura, él lloró por la bendición. ¿Y no es lo mismo? No, no es lo mismo. Traducción lenguaje actual dice de Hebreos 12, capítulo 12, versos 16. Y cuando quiso que su padre le reconociera sus derechos, él, su papá, el papá de Jacob, no se los reconoció. ¿Por qué no se los reconoció? Porque antes que llegue Esaú, ¿quién llegó? Llegó Jacob. Y su padre ya había dado la bendición al que vino antes, que engañó a su padre, pero el padre ya le había dado la bendición. No le iba a dar a los dos, había uno que estaba por encima del otro
conforme a las promesas del Señor, conforme al plan de Dios. El mayor servirá al menor. Dios lo estableció así, listo. Esa es la soberanía de Dios. Entonces, hermano, Dios bendice a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Así que Él no se lo reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer, dice esta versión. Interesante, ¿eh? Entonces, en la Biblia, la primogenitura es un derecho que le pertenecía al hijo mayor, llamado por eso primogénito. Primo de primero, no de primo, hermano. Primo de primero, ¿sí? Primogénito. Y le confería una serie de beneficios, entre ellos ser líder de la familia. En caso que fallezca el papá, se hacía cargo el primogénito, el varón, el mayor. Tener más tierras, el doble de herencia, tener más animales, ¿sí? Heredaba el doble de la herencia familiar. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Quién es el que le pidió la herencia al padre? Había dos hermanos, dice la parábola, Lucas 15. ¿Quién le pidió la herencia al padre? El menor. O sea que el menor es el que se fue, es el hijo pródigo, ¿verdad? Pródigo es perdido, despilfarrador quiere decir. Ese se llevó la herencia. ¿Y el que quedó en la casa? ¿Quién quedó? El más grande, o sea que el primogénito. A ese, ¿cuánto recibió? Porque dice, y les repartió los bienes. Le dio los dos. No es que le dio al menor, toma y mandate a mudar y no me moleste. No, les repartió, fue justo. Ese padre fue justo, porque Dios es un Dios justo. Les repartió, le dio a cada uno lo que corresponde. Al mayor le dio el doble. ¿Estaba contento el hijo mayor que quedó en la casa? ¿Estaba contento, sí o no? No. Así que no se confunda con eso que nos faltan al culto. Muchas veces son como el hijo mayor que se queda sentado en el banco pero vive protestando por todo. Y el padre lo invita a entrar a la fiesta de la gracia, de las almas nuevas, de los recién convertidos, de aquellos que están haciendo los primeros pasos de su discipulado. No está contento. Mira quién vino. Cayó piedra sin llover. Esta gente no merece la salvación en otros términos. Cuidado con esa posición que es igualmente y peor de grave delante de Dios, porque hay un rechazo deliberado al llamado del Padre. No es casualidad, es intencional que está agregado en la parábola del hijo pródigo. El rechazo deliberado de la gracia de Dios me trae consecuencias inevitables, porque es un rechazo voluntario, es un rechazo consciente. Esaú rechazó la primogenitura. Menospreció, dice la Biblia. ¿Para qué quiero esto? No me sirve para nada. ¿Por qué el hijo pródigo no va al culto? Porque te está diciendo, yo no necesito ir al culto. Yo miro la tele, pastor YouTube, todos los días una predicación, estoy mejor que ustedes que van a... Está rechazando deliberadamente. ¿Usted encuentra algún salmo que diga, míralo por YouTube? No dejen de qué, no dejen de mirar predicaciones todos los días, y si no puede, por lo menos miren día por medio. ¿O qué dice? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, se acostumbró. ¿Sabe? Hay un barrio que se llama Los Acostumbrados. Ni ruido no hace. Usted se va por la avenida Castelli hacia la ruta 95. Hay un montón de casitas chiquitas y ese barrio se llama Los Acostumbrados. Llueve, no llueve, cae piedra, frío, calor, de ellos están acostumbrados. Esa es la palabra, tienen por costumbre. Se distancia de la iglesia, de la presencia del Señor y del servicio. Y pretende que Dios lo bendiga. Pero Dios dice, vení para acá, vos estás durmiendo sobre una almohada de piedras. Me encuentro con un hijo pródigo en la tarde de hoy que tiene una actitud de enojo hacia la iglesia. Está renegado. Lo saludé, ni me sonrió. Estaba junto con la esposa y traté de ser lo más amable posible.
Y la esposa cuando me vio volteó la mirada para otro lado porque sabe que yo soy creyente. Yo percibí el rechazo deliberado no hacia mi persona, hacia el Evangelio, hacia el Señor. Me puse triste como ser humano, pero lo llevo en mi lista de oración para que Dios en su gracia obre para arrepentimiento. Con esa actitud no ganas nada. Y todavía algún inteligente te dice, vos tenés que ir a visitarlo, ir a pedir. No, hermano. El hijo pródigo tiene que volver solito, sabe dónde está el camino. Por eso Lucas 15 te enseña, la oveja que es el nuevo no puede volver, hay que ir a buscarlo. Pero el hijo pródigo, el papá no lo fue a buscar, viniste solo, vos sabés. Hasta que no estés más abajo que los cerdos, vos no vas a parar. Mientras tenés en la billetera, mientras tenés trabajo, auto, esposa, familia, salud, cuando el médico te diga usted tiene 3 meses de vida, ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa. Ahí, pastor, ore por mí, quien me visita, quien me ayuda, ay, 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 ay. No espere eso, hermano. No espere eso. Por eso dice, entre tanto que se diga, hoy. No es gratis el rechazo deliberado hacia el Señor, hacia su palabra, hacia la iglesia, hacia la obra del Espíritu Santo. Esos son los pecados imperdonables que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el único que me puede llevar de vuelta hacia Dios. Y si yo rechazo la obra del Espíritu Santo, entonces no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no solo que no hay bendición, no hay perdón. Es gravísimo. Entonces, esa renuncia de Esaú hacia la primogenitura, no solo que él renuncia a sus responsabilidades, ¿sí?, como primogénito, sino que lo hace con desprecio. Es peor. Aunque luego lloró, pero solamente lloró por la bendición, y todo eso es, sí, a título personal entre Esaú y Jacob. Ahora, la narrativa de Esaú vendiendo la primogenitura a Jacob es una narrativa que merece cuidado. Es profunda, es multifacética y se encuentra ahí, como dije, en Génesis 25, versos 29 en adelante. Es breve, pero está cargado de un significado, yo lo miro así, significado espiritual, significado cultural y un significado teológico. Hay principios. Cuidado. Es eso lo que utiliza después el escritor de los Hebreos. Dice, ojo, cuidado, porque Esaú rechazó deliberadamente, conscientemente, sabiendo y menospreciando la primogenitura. La primogenitura no era meramente una herencia material, sino lo más pesado, lo más importante de la primogenitura era la herencia y la responsabilidad espiritual, lo que eso significaba. Y eso es lo que rechazó Esaú. Él no vino a pedir, dame por lo menos $5 millones y me quedo tranquilo. Por lo menos dame una casa y un campo para mí, para mis hijos, y ya no te voy a querer matar más, Jacob. No. Él no lloró por eso, él lloró por la bendición, él sabía lo que eso significaba. Entonces, sabemos que llevaba la promesa del pacto de Dios, esa misma promesa dada a Abraham, a Isaac, ahora cae sobre la vida de Jacob. Ahora, al vender su primogenitura, Esaú estaba esencialmente despreciando, escuche esto, el pacto. Hay un pacto. No es que hizo el hombre para con Dios, no, que Dios hizo para con el hombre. Pacto. Poco se enseña de eso. Y las responsabilidades que eso conlleva. Entonces, en ese acto de desprecio, porque eso, la palabra desprecio menosprecio aparece en Génesis capítulo 25, el verso 34. Dice, así menospreció, no vale nada para Esaú. ¿Qué cosa? La primogenitura. ¿Por qué lo vendió? ¿Por 4 campos? ¿Por el 30%? ¿Por qué lo vendió? Un plato de comida.
¿Cuánto dura un plato de comida? ¿Cuánta gente vende su eternidad con Cristo por un plato de comida, por nada que le ofrece este mundo? Renuncia y menosprecia deliberadamente primero a Dios. Tremendo esto. Entonces, Jacob, por otro lado, aunque no sin sus defectos, demuestra una aguda conciencia de valor hacia la primogenitura. Dice, hermano, vendeme la primogenitura. Hagamos un negocio. Porque Jacob, negociante. Así que sus acciones manipuladoras indican un profundo deseo por las bendiciones del pacto. No es que él, ay, sí, yo quiero que papá me dé el doble a mí. No, no es desde ahí, desde esa mirada materialista, no tenemos que mirar esta situación, sino que Jacob era consciente de lo que significaba tener el derecho a la primogenitura. Ese deseo se alinea a la profecía divina dada para Rebeca. El mayor servirá al menor, porque Jacob era el menor. El mayor, dijo Dios, servirá al menor. Su mamá sabía. Ahora Rebeca hizo unas trampas como para ayudarle a Dios. ¿De quién lo aprendieron? ¿Quién quiso ayudar a Dios en el pacto de la promesa? ¿Se acuerdan? Más antes. Abraham y Sara. Idea de la mujer, como ya estoy viejita, no puedo tener más hijos. Viejito, ¿sabe qué? Te doy permiso y vas a tener un hijo conforme a las costumbres, a la cultura, con la criada. ¿Se acuerda de eso o no? Le pregunto, ¿le trajo bendición o problema eso? Y los problemas persisten hasta el día de hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Dios no necesita de mi ayuda, de tu ayuda, de la ayuda de nadie para bendecir cuando Él quiere bendecir, y cuando Él determinó bendecir, lo va a hacer. Lo va a hacer, pero va a tratar con cada uno de nosotros porque Él quiere que nosotros disfrutemos de la bendición. Y Él, cuando Él bendice, no añade tristeza, es decir, un paquete de preocupaciones. No pida tener demasiado, porque eso ya de por sí conlleva muchas preocupaciones. La oración de Salomón es considerada en ese sentido una de las oraciones más sabias. ¿Cómo oró Salomón? No me haga faltar. Pero tampoco no te pases, Señor, no me des tanto. ¿Quién de nosotros ora así como oró Salomón? No me des tanto, no sea cosa que no tenga tiempo ni de ir al culto. Y tu bendición termine siendo un problema para mí. ¿Oró así o no oró así Salomón? Fue sabio en su oración. Mírenlo, esto es muy interesante. Entonces, las similitudes en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob son sorprendentes en sus historias personales, en sus biografías. Vemos la importancia de la familia y la influencia como ejemplo. Por eso nosotros como padres tenemos que tener cuidado porque somos referentes, ejemplos a nuestros hijos, a los que nos ven como líderes, como servidores del Señor, como creyentes. Somos referentes para otros, querramos o no, somos luz y sal de esta tierra. Somos referentes, nos están mirando. La conducta y la vida y la eternidad de otros dependen del ejemplo que nosotros les estamos dando. Entonces, temas como el engaño, el favoritismo, conflictos familiares, bendiciones inesperadas, reconciliación, fe y todo fluye a través de los relatos de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Esaú también. Ahora, el apóstol Pablo utiliza esta parte de la historia en Romanos capítulo 9, versos 10 al 13, y dice, esta es la historia de Esaú y de Jacob, ¿sí? Para ilustrar la elección soberana de Dios, afirmando, ¿qué dice? A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Míralo a Dios. ¿Y no es que no hay que aborrecer? Bueno. No se debe interpretar así textualmente, cuidado con eso. Eso habla de la elección soberana. Amo más, yo lo elegí a este no a este. ¿Sí? Muy bien.
Entiéndase que aborrecer no es odiar. No, aquí no. Esto no significa o no implica un favoritismo arbitrario, sino que destaca la voluntad soberana de Dios en el desarrollo de su plan redentor. Por ejemplo, en la elección de Moisés. ¿Qué le dice Moisés? Mira, Dios, todo lo que vos quieras, pero yo estoy 40 años detrás de las ovejas y de los chivos, y ¿sabes qué? Vos no te diste cuenta de un detalle. ¿Qué le dice? Yo ya no sé hablar, me olvidé. Si no estoy con nadie, todo el día con las ovejas y los chivos, y yo no necesito hablar con ellos. Yo a los gritos. Con eso ya me arreglo. No puedo hablar, no sé hablar. ¿Qué dijo Dios? Vos tenés razón, Moisés. Se me había pasado ese detalle. Qué macana. No te voy a poder elegir como profeta para que saques a Israel de Egipto. ¿Dijo eso Dios? No. ¿Qué hizo Dios? ¿Sabes qué? Tengo una solución. Vas a tener que andar bien con tu hermanito Aarón. Hay un principio de trabajar en equipo, hermano. Yo necesito de mis hermanos. Mi carencia, mi limitación, mi debilidad es completada con mi hermano, con mi hermana. Y nos necesitamos los unos de los otros como iglesia. A Dios le encanta eso. Yo te voy a bendecir, Jacob, pero primero te vas a ir. ¿Sabe qué? Anda a encontrarte con Esaú. Jacob se rascó la cabeza. Se rascó la cabeza. Él no podía negar que era Dios, porque él tuvo un sueño, una visión. ¿Se acuerdan? La escalera, y los ángeles subían y bajaban. Los ángeles son espíritus ministradores a favor de los santos. Y él miraba que en la punta de la escalera, la parte de arriba, dice que tocaba el suelo de Dios, ministrando a la humanidad de Jacob. Y Dios estaba allá arriba. Él está al gobierno, al control. Yo tengo todo bajo control, pero vas a hacer lo que yo te diga. Esto y esto. Y le dio detalles. Por donde quiera que fueres, pero te sacaré de acá y vas a volver a venir acá, porque le habló de lugares físicos. Vas a hacer esto y yo te voy a bendecir. Obediencia, bendición, van de la mano. Así que Dios es fiel a sus promesas. Él elige llevar a cabo sus planes, sus propósitos en su reino a través de personas que a veces se equivocan en el camino. Pero mira, una cosa es que se equivoque y la otra es que viva para pecar. Peque deliberadamente, eso es otra cosa. Alguien que un tiempo vivió y respetó la investidura ministerial y ahora está viviendo en adulterio. Eso no es equivocación. Equivocación es, se olvidó el vuelto. Se olvidó. No lo hizo intencionalmente. Se olvidó, no te vio, no te saludó. Pero no es que no te quiera saludar. Se olvidó de mencionarte. Yo hace un rato le pedí a hermana Marina que entregue el micrófono al pastor y se me ocurrió cantar una más y hermana Marina se quedó sin micrófono, pero no lo hice intencionalmente para que no la escuchemos a ella. Y ella siguió cantando igual. ¿Notaron eso ustedes o no? Y el pastor aprovechó y cantó en el micrófono. De paso, lo escuchamos al pastor cantar, hacer segunda voz. ¿Notaron ustedes ese detalle? No. Miren cómo está enojada Marina ahora porque le saqué el micrófono. No, digo hermana. No es deliberadamente, no es intencional, ¿se entiende, hermano? Ahora, si actúas intencionalmente, hay, como dice la Biblia, maquinaciones de mal. ¿Cómo querés que Dios te bendiga, hermano? Tenés un asunto grave y que Dios quiere resolverlo, porque Dios quiere que vos disfrutes de la bendición que Él tiene para tu vida, que tengas calidad de vida. Entonces, mientras que las acciones humanas y las decisiones de los seres humanos juegan un papel significativo, por encima de eso están los propósitos de Dios que finalmente prevalecen. Vas a ir de acá para allá, entras y salís, pero yo te volveré y te traerá a este lugar. Y no te dejaré, no te voy a dejar hasta que yo cumpla mi propósito con lo que yo ya tengo determinado, le dijo Dios a Jacob. Así que fíjate cómo te vas a portar. Voy a elegir por dónde ir, cómo vivir, pero yo voy a cumplir lo que he determinado.
Nosotros no podemos cuestionar, nosotros no debemos cuestionar, nosotros no podemos discutir a Dios diciendo por qué le bendecía a este sí, a este no, acá y allá, y por qué no me das a mí y le das al otro. Entras en un terreno de soberbia y te pones enfrente de Dios. Por eso Santiago escribe y dice, mira, ojo, porque Dios resiste al soberbio. Es decir, resiste es la palabra, hace una raya. Cuando éramos chicos decíamos, ¿a qué no le mojas la oreja a aquel? Que tenía la oreja paspada, seca. ¿Por qué tenía que mojarle la oreja? ¿Qué significa mojarle la oreja? ¿Qué significaba para nosotros mojarle la oreja al otro? ¿Qué significaba? Mojarle la oreja al otro era una declaración de guerra. Y cuando Santiago escribe y dice, Dios resiste al soberbio, es decir, el soberbio le declara la guerra a Dios. Dice, mira Dios, vos no tenés razón, vos estás equivocado, yo tengo razón. Y empieza una lucha con Dios. ¿Quién pelea con Dios? ¿Quién gana en esa pelea? ¿Qué dice usted? 50, 60 años resistiendo a Dios, luchando contra Dios, haciendo un problema para los hermanos, siendo un problema para la familia, siendo un mal ejemplo para sus hijos, peleando. Dios resiste al soberbio. Dice, ajá, me hiciste la raya y lo lamento, pero no estás de mi parte. El que nos junta desparrama, no, yo no te puedo dar calidad de vida, la vas a pasar mal. Rápido, antes de terminar, ¿cómo consigo la bendición de Dios? No nos vamos a comparar con Jacob, pero quería mencionarlo para entender por qué dio Jacob. La bendición de Dios a Jacob no fue un premio por sus decisiones. No, porque la bendición de Dios no se consigue con trampas, no se consigue mintiendo, no se consigue haciendo políticas, no se consigue engañando a otros. No es esa la enseñanza. La enseñanza es, mira, hizo lo que hizo, Dios determinó trabajar con Jacob y no con Esaú. Ahora, ¿quién durmió 20 años sobre una piedra? ¿Quién fue? Fue Jacob. Cuando se encuentran los dos, y si uno hace un análisis y se mete en esos corazones, resulta que Esaú tenía mejor predisposición hacia el encuentro de su hermano que Jacob. Si se iba a enfocar en la biografía de Esaú, ¿sabe qué iba a contar Esaú? Sí, listo, yo ya lo dejé, ya terminó, ya fue, qué lindo encontrarme. Le hace una propuesta a Esaú. ¿Se acuerdan? Che, hagamos un asado, vamos a juntar a nuestra familia. ¿Qué dijo Jacob? Por fin, ay, se me volvió el alma al cuerpo. ¿Dijo eso Jacob? Jacob seguía con miedo, como él era un engañador, él desconfiaba de Esaú y decía, este me va a matar. Este me va a hacer un asado, me va a dar vino, cuando yo no tenga fuerza, va a agarrar toda mi gente, los varones, y nos va a hacer desaparecer. En esa desconfianza se movía Jacob, porque eso es lo que él sembró. Y hay gente que ve a todo desde esos lentes de maldad. Por eso no puede confiar, porque ellos son engañadores en sus corazones, son malintencionados. Y como dijo la hermana bien, dijo, una gran bendición es poder tener paz. ¿Cuándo tenés paz? ¿Quién te da la paz? El Señor. La paz no te la da las vacaciones en Cancún. No. La paz te la da mi paso, dejo mi paso, doy, no como el mundo la da. ¿Cuándo? La paz es un premio a la obediencia y a la fidelidad a Dios. Mucha gente no tiene paz, hermano. No tiene paz, no puede dormir, piensan, antes que muera, tengo que resolver esto. Resolver tus cosas en el tiempo de Dios. Y es una tremenda bendición. Rápido. ¿Sí? Para recibir la bendición de Dios, esto es para los hijos de Dios, nacidos de nuevo, fe y confianza, creer y perseverar, acreditar la existencia y el poder de Dios y confiar y escuchar y responder, que Él escucha y responde las peticiones de sus hijos. Dios atiende la oración del humilde en fe. Segundo, obediencia es cumplir, disfrutar, obedecer la palabra del Señor, los mandamientos del Señor que se encuentran en la Biblia. Ahí hay principios como el de la siembra y la cosecha. El que confiesa y se aparta alcanza, no dice el que ora mucho, el que hace cadena, no, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Son principios bíblicos. ¿Vos querés vivir la paz del perdón? ¿Cómo tenemos que perdonar nosotros? Un principio del perdón. Uno de los principios del perdón. Así perdoná
Perdónense unos a otros, así como vuestro Padre os los perdona a ustedes. ¿Cómo nos perdona Dios? Y yo te perdono. Mira, acá tengo anotadito, hago una rayita y pongo al lado perdonado. Apenas tenés problemas, yo voy a sacar el cuadernito y voy a decir, ajá, ¿te acuerdas el pecado ese que te perdoné? ¿Así dice Dios? No. ¿Qué dice la Biblia? Usa una metáfora. Que nos perdona y agarra eso. ¿Y a dónde lo echa? ¿A dónde lo guarda? En el profundo del mar, en el olvido. Dios se olvida. Nunca más Dios se va a acordar de eso. No te lo echa en cara. Porque el rencoroso puede pasar 50 años y decir, ¿te acordás? Estaban por morir en la sala velatoria. Estaban despidiendo a un familiar y se encontraron. Dice, ¿te acordás? No se puede ni parar. Viejito, ¿ya? ¿Te acordás vos? Yo escuché la conversación. ¿Te acordás? Cuando me quitaste la novia. Y yo sacaba cuenta. Hacía más de 65 años que había pasado eso. Yo me enteré después. Pero le recordó ahí en la sala velatoria, vos fuiste que me quitaste la novia. 65 años. Dios no hace así. Dios te perdona y se olvida. Disfruta del perdón de Dios. Es una tremenda bendición de Dios. Perdonados. Totalmente perdonados por el Señor. Oración. La comunicación con el Señor. ¿Queremos la bendición? La oración es fundamental, hermano. Parte, sí, de la bendición de Dios. Tanto, dos cosas. Porque cuando oramos decimos, bueno, vamos a pedir a Dios. Primero agradecemos y después pedimos. Grábese eso. ¿Sí? El amor al prójimo. Lo practicamos. ¿Sí? Mostrar compasión para con los demás. En el servicio tiene que haber gratitud. Es lo que Pablo escribe como contentamiento. Gratitud. ¿Por qué lo hago? Porque estoy agradecido con el Señor. No estoy buscando los aplausos, el reconocimiento, la recompensa. No. Estoy agradecido con el Señor. Sirvo con gratitud mi corazón. Y es una bendición. ¿Sí? El dar. Mejor es dar que recibir. Alguna vez expliqué esto. ¿Por qué? Cuando más doy, más recibo. Más recibo, más doy. Hay un ciclo ahí que se retroalimenta. El Señor no me dio para que yo me lo guarde, me dio para que yo le dé a otro, que yo bendiga a otro. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Hay bendición. ¿Usted sabe lo que es la satisfacción de poder ayudar a otro, de poder bendecir a otro? ¡Wow! Hermano. Estos días en la asamblea nos visita el hermano que yo había testificado de ustedes el miércoles antes de que viajaba a esa serie de reuniones 100 kilómetros. Él me decía, llorando, el mensaje, Dios le usó a usted, el mensaje que usted trajo, y usted es mi referente. Y yo trataba de explicarle que mira al Señor y no mire mi humanidad, que solamente fue un instrumento circunstancial. Yo no me acordaba de él. Y él contaba con lujo y detalles. Y, oh, hermano. Y yo pensaba y hablaba con mi esposa, qué emocionado que está el hermano. Y yo decía, wow. Porque a veces en la ruta, cuando se van sumando los kilómetros y el cansancio, y uno viaja de noche, de madrugada, y más de una vez pienso, y si me das a elegir, me quedo en mi casa. Sí, hermano. El que no le toca dice, qué lindo, salí de vacaciones. No, hermano, cuando tenés 7 cultos en un fin de semana que predicar, no te vas de vacaciones. La preocupación que conlleva un estrés, una preparación, estar enfocado en la palabra, estás orando. Es un proceso duro. Pero después escuchás una devolución, por ejemplo, un testimonio como ese, y decís, gracias Señor. Si solo fuera por este corazón, valdría la pena, porque ese hombre hoy está trabajando para ganar a toda su familia. Y si yo no iba a estar ahí, el Señor iba a usar a otro. Porque no soy la última Coca-Cola del desierto, pero qué lindo es ser parte del trabajo que vos haces. Por eso, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia los santos. Habiendo hecho el trabajo, pero siguiendo ahora. Y sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es concreta en este ciclo de bendición. Gratitud y dar.
El estudio de la palabra es fundamental. Los compromisos en el Evangelio, las responsabilidades, seguir las enseñanzas de Jesús, vivir con reverencia y humildad, perseverantes en el Evangelio. No es empezar y después dejo todo, no me gustó, tiré. No, perseverar, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene solo. Las demás bendiciones vienen solas, ¿sí? Muy bien, entonces dar y servir a los demás, humildad y reconocimiento al Señor, persistencia y perseverancia. Entonces recordemos que la bendición de Dios es un regalo que se recibe a través de la fe en Cristo. Fe y obediencia, que es acción, no es algo que yo voy a ganar. Yo trabajo más, Dios me tiene que bendecir más. Yo sirvo más, no, hermano, yo hago más que otro, a mí Dios me tiene... No funciona así. No funciona así. Estaba el fariseo y el publicano. El fariseo daba diezmo, oraba, ayunaba 2 veces por semana, primer banco, publicano atrás. Se escuchaba la oración del fariseo, el publicano ni quería levantar la voz. ¿Quién regresa bendecido a casa? El publicano. Los religiosos le darían todo el premio al fariseo, porque seguramente habrá tenido la investidura, la vestidura y todas las cualidades aparentemente perfectas para alguien, un candidato serio para ser bendecido. Sin embargo, dijo, en la ofrenda, que aparece la viuda, ¿se acuerdan? Y los otros que traían en bolsas. ¿Quién fue más bendecido de parte del Señor? ¿Quién recibió la aprobación de Dios? Así que no nos dejemos encandilar por las apariencias. Dios mira otra cosa muchas veces. ¿Se acuerdan de Samuel cuando fue a ungir el rey que iba a reemplazar a la casa de Isaí? Iba a reemplazar al primer rey llamado Saúl. Ni siquiera la familia le tuvo en cuenta, ni siquiera su padre. Hace una fiesta, los viste de gala a todos sus hijos, y el más pequeño, el gringuito, quedó en el campo cuidando las ovejas, porque si no, alguien tiene que cuidar el rebaño. Ni siquiera lo tuvo en cuenta la familia. Ahí está el profeta Samuel para ungir el nuevo rey de parte de Dios. Yo me imagino quién apareció primero. El más grandote, el más musculoso, que va al gimnasio, el más obediente. El papá le dijo, vos te pones primero, vos te pones segundo, vos tercero, vos cuarto, vos quinto. ¿Cuántos eran? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Estoy preguntando mucho. Y pasaba uno, Dios, este no. Así que no es el más musculoso, el más pintón, el más elegante, el que se para derecho. Ese, no, ese no. El segundo, tampoco, dice Dios. Pase. Tercero, tampoco. Y así uno. Y se le terminó la fila. Y Samuel quedó descolocado con Dios. Dice, pero, ¿y ahora? Escuché mal. No ando bien con Dios. ¿Será que la voz que escuché no es la voz de Dios? Señor, tengo un problema. ¿Cuál es tu problema, Samuel? Se me terminó la fila. ¿No ve acaso? 7. ¿Se acuerdan? Tenemos un problema. ¿Cómo es la cosa acá? Mirá, Samuelito. Dios mira el corazón. Dios no se deja encandilar por esto, musculoso. Están de traje, de corbata, uñita blanca, zapato encharolado, como 15 títulos. No, eso a mí no me encandila. Yo determiné otra cosa. Yo elegí a otro. Pero si... se le encendió la lamparita a Samuel. Dice, don Isaí, ¿qué? ¿No hay otro? ¿No hay un tapado acá? Que ni usted lo tuvo en cuenta, ni esto otro. Sí, hay otro más allá, pero ese no califica. Para mí, para nosotros no califica. Llámalo, porque no puede empezar la fiesta hasta que esto no termine como Dios manda. Yo miro el corazón, y yo miré el corazón de David. Qué tremenda lección, hermano. A lo menospreciado y lo vil de este mundo eligió Dios. Dios nos eligió a nosotros. No porque merezcamos,
Dios nos eligió a nosotros. ¿Para qué? Para bendecirnos, hermanos. ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo esto! Así que es una invitación de parte del Señor a vivir una vida con propósito, con significado, en la cual experimentamos a diario el amor, la gracia, todos los días. Él nos bendice. Seamos obedientes, seamos fieles al Señor. A veces cuesta un poquito, sí, pero vale la pena perseverar. Amén. Estamos en pie para agradecer al Señor. Qué bueno que es Dios con nosotros. Él tiene serias intenciones